Nos pasamos el día tomando decisiones. ¿Qué ropa ponerte? ¿Qué desayunar? ¿Qué metro coger? ¿Qué zapatillas ponerte? Y sin embargo, no tomamos las decisiones más importantes y que realmente van a impactar en nuestra vida. Hoy vamos a darle un enfoque muy distinto a qué es esto de decidir. Y lo vamos a hacer con un ejemplo práctico. Te voy a contar un problemón al que me estoy enfrentando ahora y que se basa precisamente en no haber decidido a tiempo. Empecemos. Hola, muy buenas, bienvenido a Simplifica y Vencerás. Mi nombre es David Oller y hoy vamos a hablar de decisiones, vamos a hablar de tomar decisiones y lo vamos a hacer con un ejemplo práctico, lo vamos a hacer con un problema muy grande al que me estoy enfrentando ahora mismo y en realidad desde hace ya unos cuantos meses. Un problema causado precisamente por no saber decidir. Y es que esto de decidir, como te decía al principio, parece que decidir es elegir. Yo decido ponerme este polo, o decido utilizar este boli, o decido comprarme esta carcasa para el teléfono, o decido hacer algo. Y en realidad, el enfoque que deberíamos estarle dando al proceso de decisión es totalmente el contrario. Cuando tienes dos opciones ante ti, como estos dos ratones con los que trabajo yo, decidir utilizar el ratón vertical, decidir utilizar una de las opciones, es, por un lado, escoger esta opción y por otro, más importante, rechazar esta otra. Se nos olvida la parte de rechazar y en el fondo decidir es cortar caminos, decidir es escoger por dónde vas a ir y apartar todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente no decidimos. Sí, con la ropa quizá decidimos, sí, cuando vas a un restaurante y te plantan una carta y te preguntan carne o pescado, decides tomar carne, decides tomar pescado, decides no tomar nada y la decisión ya está hecha, la decisión ya está tomada. Pero en cuestiones más trascendentales o en cuestiones más vitales, tenemos un comportamiento bastante infantil en el que sí, decidimos hacer una cosa, pero no apartamos las demás, las tenemos ahí como, bueno, vamos a darles un poco de atención, vamos a darles un poco de cariño, y así si esto sale mal, siempre podemos volver a las otras. Pero la realidad es que no tomamos una decisión consciente o no tomamos una decisión radical al respecto de algo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en esta consultora que os he mencionado varias veces, muchos compañeros decían que habían decidido irse de la empresa. Y esa decisión pasaba por actualizar sus perfiles en las plataformas de búsqueda de empleo, actualizar LinkedIn y básicamente contestar los emails de los reclutadores o meterse en algún proceso de selección. De todos aquellos, muchos siguen todavía allí y yo me fui hace casi 10 años. Es decir, que no tomaron ninguna decisión. Simplemente, abrieron la puerta ahí a ver si sucedía algo. Y en realidad, decidir es algo mucho más allá. Porque no se puede hacer la decisión y la no decisión a la vez. Esto sería como tener dos novias o dos familias y en vez de dejar a tu mujer e irte con otra o a tu novia o lo que sea y empezar una relación nueva, sería como mantener las dos en paralelo, ¿no? Y la realidad es que, yo creo que esto es muy gráfico, lo de dos parejas. Y es que no les vas a poder dar la atención completa que se merecen a ninguna de ellas y en algún momento va a saltar la liebre y se va a notar. Si no, ¿qué haces los fines de semana? El sábado con una, el domingo con otra, un fin de semana con una, un fin de semana con otra. Al final va a haber problemas, porque la decisión no la has tomado. La decisión es elegir a una y rechazar a la otra, que es lo que estamos hablando ahora. Y hay dos claves, dos trucos, dos esencias a la hora de decidir bien. Te lo voy a contar con un ejemplo de malas decisiones tomadas, mis malas decisiones. Esto que ves en pantalla es una imagen de cómo se ha repartido mi tiempo en las últimas semanas, desde enero hasta ahora. Estoy grabando esto a finales de junio, es decir, 6 meses de trabajo aquí evaluados. Como puedes ver, hay muchos colores. No hace falta que sepas exactamente qué es cada color. Cada color es un gran proyecto. Y dentro de esos grandes colores, de esos grandes proyectos, hay otros más pequeñitos. Por ejemplo, uno de esos colores corresponde a mi marca personal, corresponde a mi newsletter, a davidoller.com, en la que envío un email cada día, en la que genero contenido, infoproductos, cursos, valor, etcétera, etcétera, y este podcast. Y otras más cosas que también están metidas ahí. Entonces, donde tú ves en el fondo una línea amarilla, creo que es la amarilla,
que tiene un 40 o un 50% del tiempo, en realidad eso se subdivide también en distintas cajitas de tiempo más pequeñas, una para cada uno de los subproyectos dentro de las grandes marcas. Con los clientes lo mismo, por ahí hay otra que corresponde a los clientes y en la que están metidos todos los clientes. ¿Ves un problema tú en esta imagen? Yo lo veo, yo veo un problema clarísimo, y es que hay un problema de foco. Hay como 3, 4 grandes grupos que son los que se están llevando toda la atención. Y al igual que pasa con las dos familias, que no se pueden mantener dos familias, cuando tienes 4 focos distintos hay un problema, y es que en el fondo no avanzas lo suficiente en ninguno de ellos. Después de 10 años emprendiendo y montando negocios, es bastante fácil montar 5 proyectos diferentes y avanzarlos al 20% cada uno. Es bastante sencillo. Pero es muy difícil coger uno de esos y llevarlo al 100%, sobre todo cuando tienes otros 4 que te están robando la atención. Y esto se junta, esta falta de decisión, porque en el fondo tomar una decisión aquí sería coger una de las líneas, coger uno de los bloques y rechazar los demás. Ahí, en esta gráfica, debería haber mucho más amarillo, debería haber mucho más color coral o verde y menos de los demás. Pero esto se junta con otro problema, el no decidir se junta con el problema de que te vaya bien algo de lo que te quieras deshacer. El otro día hablaba, no me acuerdo con quién lo estaba hablando, y decía una frase que sonaba más o menos como: el mayor problema o la mayor putada es que te vaya bien un trabajo que no quieres. Porque cuando te va bien es muy difícil tomar la decisión de mandarlo a la porra. Mi problema con estos proyectos que estás viendo, que has visto en pantalla, es que van bien todos. Todos dan suficiente dinero como para estar muy satisfecho. Cada uno por separado da un dinero bastante decente. El monto total es brutal, está muy bien, es mi sueldo, no me voy a quejar. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de ellos da una cantidad que digas: ostras, este es por el que hay que ir. ¿Pero por qué no da ese dinero? Porque no recibe la atención plena. Si recibiera cualquiera de ellos la atención plena, debería llegar a alcanzar lo que hacen los demás. Y eso es un problema a la hora de decidir. Porque nos da miedo, hablando aquí de trabajo, nos da miedo quedarnos sin una fuente de ingresos. Cada línea que has visto ahí es una fuente de ingresos distinta. ¿En qué cabeza coges y dices: mira, esto me está dando 2.000 euros al mes, pero lo voy a quitar porque decido ir a por esta otra que no me los está dando? Esa decisión es complicada de tomar, pero hay que tomarla, porque si no, al final estamos con esta situación de 2 familias en paralelo, en este caso son 4 o 5 familias en paralelo, que no les das la atención y el cariño suficiente a ninguna de ellas. Yo llevo 5 años en esta situación, 5 años ganando bien en global, pero con 5 o 4, 5, 6, en el fondo son más, ¿vale? Creo que son 9 proyectos distintos, con 9 proyectos que en conjunto dan mucho dinero, pero que por separado no dan tanto. Porque en el fondo, a todos, a ti y a mí, nos da miedo tomar una decisión como hay que tomarla, que es escogiendo una opción y rechazando las demás. Y aquí te voy a dar la clave, que es la que estoy siguiendo yo desde hace tiempo. Esta gráfica que has visto quizá te impresione, quizá no, pero he dicho 5 años, hace 6 años era peor. Pero lo más importante es que las decisiones no son inamovibles. Sí, cuando vas a un restaurante, elegir la carne o el pescado, pues te comes lo que has pedido. O no, imagínate que tu mujer ha cogido lo contrario y lo puedes cambiar. En cualquier caso, las decisiones se pueden cambiar y el siguiente día que vayas a ese restaurante puedes cambiar tu decisión. Hace 9 años yo decidí que quería ser escritor. Y en aquel momento lo hice muy bien porque dediqué todos mis esfuerzos a ser escritor. ¿Qué conseguí con eso? Conseguí tener el blog de ciencia ficción más leído en español, unas reseñas que se posicionaban en Google, cada vez que subía una reseña a la hora ya era el resultado número 1 en Google, miles de lectores, 2 antologías publicadas, una novela. Funcionó. Dedicar todo mi esfuerzo y mi capacidad a ser escritor funcionó. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento en el que me di cuenta que no era por ahí por donde yo quería tirar. Y tomé la decisión consciente de apartar ese camino, dejarlo a un lado y centrarme en otra cosa. El problema vino con que no tenía muy claro, no tuve muy claro hacia dónde quería dirigirme. Y empecé a picotear, como una abeja va de flor en flor, y empecé a probar distintos proyectos. Y aquí nos encontramos hoy, 5 o 6 años después, con todos los proyectos que he ido tocando a lo largo de los últimos años en paralelo. Y la lección estaba ahí. Las decisiones no son inamovibles. Cuando yo decidí en 2014 que quería ser escritor, estuve varios años centrado en eso. Pero cuando dejó de llamarme o de darme el retorno que yo estaba esperando, cambié la decisión y me puse a construir páginas web. Lo que pasa es que si sumamos a esa capacidad de decisión ese problema de que en el fondo los proyectos van bien o van más o menos bien, es difícil tomar esa última decisión de mandarlos a la porra. Pero ¿sabes qué?
A partir de hoy, de este día, en concreto de ayer, pero la decisión práctica se hace efectiva. Hoy yo voy a apartar gran parte de esos proyectos para centrarme en uno de ellos, para llevarlo hasta lo más alto. ¿Y sabes qué pasa? Que si no funciona, dentro de 1, 2, 3 años, cuando hayamos puesto toda la carne en el asador, pues tocará tomar otra decisión, si seguir con él o cambiarlo. Pero no pasa nada, porque las decisiones no son inamovibles. Pero es muy importante que cuando se toma una decisión, sigas adelante con ella y con lo que conlleva, con ese camino que has elegido y apartando todos aquellos caminos que no son el que has elegido. Es difícil, es complicado, a mí mismo me cuesta, ya lo has visto, pero esa es la grandeza que he visto en la mayoría de empresarios y personas de éxito que conozco y con las que me relaciono, con las que ceno de vez en cuando, y que han triunfado en las cosas que hacen. Han triunfado, quizá no tanto porque la idea era mejor que las de otros, sino porque han tenido la capacidad de decidir, de escoger un único camino y apostar todo por ese camino sin dejarse distraer por el resto de las opciones. Lo que sí te puedo decir es que una de las decisiones que tomé hace un año y de la que no me arrepiento y que va a continuar de aquí hasta, podríamos decir, el infinito, ya veremos cuánto es el infinito, es la de escribir un email cada día, como hago en davidolier.com, mandando consejos de productividad, mentalidad de desarrollo personal y habilidades más técnicas y prácticas para cómo poder ganarnos la vida, o las formas en las que yo he encontrado que es más cómodo, más fácil ganarse la vida y compaginarlo con una vida plena. Esa newsletter es la única constante de ese plantel de distintos proyectos que has visto que se va a mantener. Esa newsletter y este podcast. Porque mi apuesta, amigo, va más por aquí que por los otros lugares. Pero eso te lo contaré en otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima.